¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el desarrollo de un problema aplicando el método de trabajo virtual. Como puedes observar tenemos aquí una armadura y está compuesta por estos nudos, pero en este caso ahora tiene una carga distribuida rectangular. Yo sé que más o menos han visto cómo es que se va a ejecutar este tipo de carga, sin embargo ahora vemos que tiene un extremo en voladizo, ¿no? Como si la carga estuviera actuando en la nada, pero no es así, porque al fin y al cabo las cargas siempre se van a aplicar en los nudos, ¿no? Porque para eso trabaja también una armadura. Si puedes observar en la parte derecha tenemos también la sección transversal de cada elemento, ¿no? Acá están con los diámetros correspondientes, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a considerar algunos datos importantes porque vamos a aplicar el método de trabajo virtual, así que necesito también el módulo de elasticidad. Digamos que el módulo vamos a trabajar con un valor aproximadamente, ¿no? Un módulo de elasticidad de 2 por 10 a la 7 toneladas sobre metros al cuadrado. Bueno, con eso vamos a trabajar. Así que bueno, comenzamos. Lo primero que debería hacer en este caso es calcular las fuerzas internas, porque recuerda que para aplicar el método de trabajo virtual nos piden también los desplazamientos, que quizás eso no lo he indicado ahorita mismo, pero vamos a decirlo. Lo que quiero hallar es el desplazamiento vertical que se va a dar en el apoyo móvil, ¿no? Porque el apoyo móvil me va a permitir ese libre movimiento. Quiero hallar este desplazamiento que va a originar el apoyo móvil. También pudo haber sido el desplazamiento en el punto E, ya sea vertical, horizontal, etcétera, ¿no? Para el método de trabajo virtual puedes hallar lo que son desplazamientos para la estructura. Entonces, como queremos hallar el desplazamiento vertical del apoyo móvil o del punto B, la fórmula recuerda que nada más sería la sumatoria de las fuerzas axiales o fuerzas normales de cada barra. El n mayúscula lo voy a denominar la estructura real tal y como está actuando las cargas, multiplicado por un n minúscula. El n minúscula va a ser cuando yo aplique la carga unitaria justamente en el punto donde quiero hallar el desplazamiento. Y cuando aplico esa nueva carga unitaria, ya no tomo en cuenta las cargas reales que estaban actuando en la estructura real, ¿no? O la estructura primaria, por así decirlo. Luego esto se multiplica por la longitud de cada barra, que le va a corresponder, dividido sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? Y esa área va a ser necesaria ya con esta sección. Entonces, como ya tengo la fórmula, lo único que me quedaría calcular es cada fuerza interna de cada estructura. Entonces, acá ahorita tenemos la estructura real. Pero ¿qué ocurre? Si yo quiero hallar cada fuerza interna, es correcto, ¿no? Que tengo que hallar las reacciones, luego acá tengo que hacer, ¿no? Ese pequeño artificio para ver cómo actuarían las cargas. Pero yo les voy a dar un consejo. Cuando es ya sea armaduras o pórticos o vigas, lo primero que deberían hacer es calcular las fuerzas internas del n minúscula, ¿no? Cuando aplico la carga unitaria. Esto de aquí lo voy a denominar estructura real, una estructura real porque está actuando con todas sus cargas. Y ahorita aquí voy a colocar lo que es la estructura virtual. Estructura virtual donde voy a aplicar justamente la carga unitaria. Así que vuelvo a dibujar los mismos elementos, las mismas barras, más o menos así. Y en este caso voy a tener que aplicar la carga unitaria, ¿no? Que le corresponde. Si me piden en el punto E, yo voy a tener que colocar ese valor, ¿no? Digamos, bueno, este de acá es el apoyo móvil. Y este de acá es el apoyo fijo. Ahí está, un valor unitario, una carga unitaria que yo puedo suponer el sentido. Puedo decir que va hacia abajo o va hacia arriba, ¿no? Cualquiera de los dos. Recuerda que aquí ya no va a ser necesario colocarle la unidad, no importa, es como un valor adimensional. ¿Y qué ocurre acá? Cuando yo quiero hallar las fuerzas normales de cada barra, en este caso, si tú te das cuenta, va a haber varias barras que se va a hacer cero, ¿no? Esto por teoría ya conocemos, en un nudo donde concurre dos fuerzas o dos barras, y veo que no hay cargas aplicadas en ese nudo. Cuando yo esta fuerza de aquí lo descompongo en Y, te das cuenta que no se equilibra con ninguna fuerza. Así que esto de aquí va a ser 0. Si este es 0, esta barra se queda prácticamente sin ningún equilibrio, también va a ser 0. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Miren, esta barra de acá horizontal con esta barra horizontal también se hace 0. No hay fuerzas verticales, esta barra también se puede anular.
Y así sucesivamente. Esta barra inclinada también lo descompongo en y te das cuenta que en Y tampoco hay cargas verticales. Y esto de acá es 0 y esto también. Entonces esa barra inclinada también vale 0, ¿no? Creo que ya se está dando cuenta de algunos aspectos. Ya estos temas también son un poco más avanzados. Y finalmente esta barra también te das cuenta que es 0, ¿no? No hay equilibrio con nada. Al final o en conclusión llegamos que la única barra que sí va a tener una fuerza interna va a ser esta barra vertical, que está denominada con la letra AB. Vamos a colocarla así, AB. Y esto de aquí ya lo podemos apreciar de mejor forma, ¿no? Esta es una fuerza así, ¿no? Digamos, una fuerza que es externa hacia afuera. Por equilibrio, la fuerza interna de la barra AB debería ser también en tensión, ¿no? Que salga del nudo, para que haya equilibrio en ese punto. Uno hacia abajo, uno hacia arriba, ¿no? Ahí se está contemplando el equilibrio. Así que la fuerza final de la barra B va a ser de 1 en tensión, pues, ¿no? De esa forma está trabajando. Es la única fuerza que tengo. ¿Y por qué he empezado con la estructura virtual? Porque ahora, cuando vaya a emplear la fórmula, te das cuenta que como casi todo es cero, cuando yo multiplico por la misma barra de la estructura real, por ejemplo, la barra, esta aquí es CE, ¿no? Ya, digamos, la barra CE de la estructura virtual vale 0, ¿sí o no? Y esto se multiplica por la barra CE de la estructura real, CE. De repente acá sí va a haber fuerzas, ¿no? Digamos, fuerzas. Pero si te das cuenta, cuando yo multiplique con la barra de la estructura virtual, todo número multiplicado por 0 se va a hacer 0. Entonces ya no va a ser necesario. Ese es un tip quizás o una forma más rápida a la hora de aplicar estos métodos, ¿no? El trabajo virtual. También se presta mucho para el desplazamiento horizontal del apoyo móvil o desplazamiento vertical, digo, porque casi siempre ahí solamente se va a originar una fuerza, ¿no? Y los demás barras prácticamente se hace cero. Pero igual, si quieren hallar alguna fuerza, de repente también para el método de los nudos, para que ustedes puedan aprender, también vamos a calcular algunas fuerzas para que al menos se den cuenta cómo es que se va a calcular. Entonces, digamos, ¿no? Digamos que ya no hemos aplicado la estructura virtual. Igual quiero hallar quizás algunas fuerzas. Y justamente viene acá lo interesante, porque esta carga en realidad se va a tener que distribuir de la siguiente forma. Digamos que estoy trasladando esos dos puntos, ¿no? Más o menos así. Esta es la barra, a ver, A, C. Y bueno, esta barra inclinada, más o menos es así, pero yo le voy a dar una proyección ficticia, ¿no? Digamos que es así. ¿Y qué ocurre entonces con la carga distribuida? Si tú te das cuenta, esto es como si fuera en cada punto rótulas, ¿sí o no? Hay rótulas. ¿Qué quiere decir? Es como si fueran vigas, más o menos así. Vigas, de esta forma, porque sabemos que ahí no actúa el momento, ¿sí o no? Pero en este caso acá no se confunda. A ver, este acá lo tengo que hacer por separado. Más o menos así. Porque no va a estar unido, pues si está unido entonces sí habría momento. Y la cuestión acá o la finalidad es que no haya momento. Ahora sí. Entonces estamos haciendo de esta forma, finalmente. Y lo que tengo que hacer nada más es hallar la fuerza resultante. Yo sé que la magnitud es 5 toneladas sobre metros, igualmente acá. Y multiplicamos, ¿no? 5 por la longitud, te das cuenta que es de 3 metros. Ambos tramos. 5 por 3 me da 15 toneladas aquí también. ¿Y qué ocurre? Es como si fuera una viga simplemente apoyada, ¿no? Puedo repartirlo en los apoyos, como es simétrico, entre dos, ¿sí o no? 15 toneladas le va a corresponder a cada apoyo fijo, ¿no? Una fuerza de 7.5 toneladas. Igualmente acá, 7.5. A veces aquí voy a moverlo por un momento. Ahí está. Acá también, digamos, este 7.5, 7.5. Creo que hasta ahí no va a haber ninguna dificultad. Solamente estoy hallando la fuerza resultante y hallando la reacción. Y si no me crees, bueno, puedes aplicar momento en este punto y hallas la reacción, que vas a dar cuenta que es lo mismo. Ya, una vez que ya tengo estas reacciones, por así decirlo, yo debo saber que estas fuerzas, para equilibrarse en los nudos de cada barra, tiene que ser en el sentido opuesto, pues, porque esto no me sirve. Como las fuerzas o la fuerza resultante va hacia abajo, finalmente esa fuerza en los nudos debería ir en ese mismo sentido. ¿Qué ocurre acá entonces? En el punto A
hay una fuerza de 7.5, ¿sí? Entonces ese 7.5 se estaría trasladando de esta manera. 7.5. ¿Qué ocurre en esta rótula del punto E? También 7.5, acá iría 7.5 hacia abajo. Y acá ya viene lo más interesante, porque en el punto C, como actúa un 7.5 de esta carga distribuida y un 7.5 de esta otra, ambos bajan y es como si se estuvieran sumando 7.5 más 7.5. Finalmente me va a quedar solamente una fuerza de 15 toneladas, ¿no? Ahora sí. Ahora si yo lo quiero graficar de este modo para que ya finalmente se pueda realizar el ejercicio, sería de esta manera, ¿no? Estoy dibujando la misma armadura, apoyo fijo, el apoyo móvil. Colocamos esas fuerzas, ¿no? Que finalmente acá es 7.5, acá sería 15 y finalmente acá sería 7.5. Esa es la nueva armadura que yo tendría que hallar, ¿no? Para estas fuerzas internas, finalmente. Ahora sí, creo que ya se ha entendido de mejor manera, no ha habido ningún problema en ese aspecto. Y lo que ahorita necesito hallar es la fuerza interna de la barra B, ¿no? Es lo único que necesito. Si tú te das cuenta, ¿no? Para hallar las otras barras, si tú quieres, para aprender o por el tema de armadura, creo que ya es mucho más sencillo porque ya tengo la estructura final, que son estas cargas puntuales. Este quizás era la parte un poco tediosa, para eso lo hemos tenido que hacer así. Bueno, necesito hallar esta barra B. Por lo que veo, necesito todavía hallar las reacciones. Bueno, a ver. Voy a borrar nuevamente esto de acá para no confundirme. Y en este caso vamos a borrar estas cargas de acá, ¿no? Voy a darle más o menos así. Borramos estas fuerzas o estas cargas distribuidas. Ya no necesito. Finalmente me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Este de acá. Este de acá habíamos dicho que es 7.5. Este de acá es 15 toneladas. Y finalmente acá 7.5. ¿no? Necesito hallar la barra B, pero tengo que hallar las reacciones también, ¿no? Digamos que las reacciones sean de este modo, ¿no? BX, acá sería AX, y finalmente como es un apoyo fijo también tiene una reacción vertical, ahí. Aplicamos lo que es sumatoria de momentos en el punto B, antihorario positivo igual a 0. Aunque te das cuenta que aplicando sumatoria de fuerzas verticales puedo hallar la reacción AY. Bueno, vamos a hallar igualmente todas las reacciones para que también aprendan. Momento en el punto B, este AX me produce un momento horario, va a ser negativo, menos AX por toda esta altura que es 3. Este 7.5 pasa por el mismo eje, se hace 0. Este 15 también me va a producir un momento horario, va a ser negativo, menos 15 por 3 y finalmente menos 7.5 por 6 igual a 0. Despejo la reacción AX, vamos a ver cuánto sería esto de acá. A ver, sería menos 15 por 3, menos 7.5 por 6, todo esto dividido sobre 3. Y me está dando un valor de menos 30, o sea, negativo. Quiere decir que esta fuerza no va hacia la derecha. Finalmente esta fuerza debería ir hacia la izquierda, de este modo, ¿no? Entonces ya tenemos la reacción AX que va hacia la izquierda, ¿no? Ahí está, valor de 30 toneladas. Por equilibrio, la reacción B también debería ser hacia la derecha, ¿sí? ¿no? Porque no hay más fuerzas horizontales, así que Bx vale 30. ¿no? Faltaría la reacción a Y, aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo igual a 0. Colocamos AY menos 7.5, menos 15 y menos 7.5. Todo esto de aquí es igual a 0. AY, bueno, es la suma, 7.5 más 7.5 más 15, finalmente me va a dar un valor de 30 toneladas. Medio positivo, es correcto el sentido que hemos supuesto, hacia arriba. Bueno, ya tengo prácticamente las reacciones en el punto A y puedo aplicar un nudo, ¿no? Digamos, nudo en el punto A. Y hago el equilibrio para poder hallar esta fuerza, ¿no? Sería acá, actúa 7.5, bueno, acá actúa 30, la reacción AY, que vale 30 también. Finalmente, la fuerza acá, que yo voy a suponer que trabaja en tensión, ¿no? Fuerza AB.
¿Cuánto sería el equilibrio? Aplico sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo, igual a 0. Entonces decimos menos 7.5 más 30 menos la fuerza B. E igual a 0, no hay más fuerzas verticales, despejo la fuerza B. Y esto de aquí me está dando un valor de 22.5 toneladas. Medio positivo, ha sido correcto la forma como lo hemos considerado en tensión, ¿no? Otra acción también. Bueno, ya tengo esa fuerza que me interesa, la barra AB, ¿no? Acá la barra o la fuerza B de la estructura virtual también es 1 en tracción, ¿no? Está trabajando de esa misma manera. Ahora sí. Ya tengo las dos fuerzas, lo único que tendría que aplicar sería la fórmula, ¿no? Digamos el desplazamiento vertical en el punto B finalmente. Esto es igual a la sumatoria de fuerza. Y la única fuerza que en realidad va a haber es la barra B, pues, ¿no? Coloco la barra B de la estructura real, que es 22.5 toneladas, multiplicado por la fuerza B de la estructura virtual, que es 1. Y esto de acá se multiplica por su longitud de la barra B, que mide en este caso 3 metros. Todo esto dividido sobre el módulo de elasticidad que habíamos mencionado, que va a ser 2 por 10 a la 7 toneladas sobre metros al cuadrado. Pero faltaría ahora hallar el área. Acá el área también lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a borrar esto de aquí. Y si te das cuenta, para hallar el área de esta sección, una sección hueca, como podemos observar, va a ser de esta manera, ¿no? El área es igual al área más grande, ¿no? El área que va a estar de todo el círculo, no tiene un diámetro, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área de un círculo, ¿no? De una sección circular. Pero esto de aquí tengo que restarle el área pequeña, porque esta es una sección hueca, es un orificio y no necesito esa área tampoco, pues, ¿no? Yo estoy considerando que el área completa, cuando todo está sombreado, entonces luego voy a tener que restarle esa área pequeña, que también tiene su diámetro, que es 2.5 centímetros. Pi por 2.5 centímetros al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me estaría dando esta área? Vamos a operar. 5 al cuadrado sobre 4 menos pi por 2.5 al cuadrado sobre 4. Me está dando un área de 14.7262 centímetros al cuadrado. Pero recuerda que como estamos trabajando con unidades de metros, lo vamos a convertir en este caso a metros. Acá lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Por, en este caso, a ver, un metro es a 100 centímetros, ¿sí o no? Ahí está. Entonces acá tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Tengo que elevarlo al cuadrado, acá se cancela con esto de acá. Y finalmente el área que le va a corresponder va a ser 14.7262 por 1 sobre 100 al cuadrado. Me está dando un diámetro de, no, un área, perdón, de 0.00147262. Ya, con todo lo decimal le voy a trabajar. Metros al cuadrado. Ahí lo tengo. Reemplazamos esa área, ¿no? El valor de aquí. Coloco de esta manera. 0.00147262 metros al cuadrado. Ahora sí. ¿Qué ocurre acá? Bueno, se cancela los metros al cuadrado. Me va a quedar, bueno, acá también se cancela toneladas. Me estaba olvidando acá que la longitud, su unidad, recuerda, era 3 metros, ¿no? Finalmente, la unidad que le va a corresponder al desplazamiento va a ser en metros. Vamos a operar esto de aquí. 22.5 por 3 sobre 2 por 10 a la 7 por 0.00147262, que finalmente me está dando un valor de 0.0023, o bueno, con más decimales, ¿no? 0.02292 metros. Ese es el desplazamiento vertical que se está originando en el punto B medio positivo. Quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que finalmente se desplaza hacia abajo. Ahí está, ese es en metros. Si quieres convertirlo a centímetros, bueno, lo multiplica nada más, en este caso por 100, nada más. Ya es cuestión de cada uno si quiere hallarlo en milímetros, centímetros, etc.
Ahora vamos a comprobar con el programa para ver si estos cálculos son los correctos. Aunque acá estoy viendo una modificación, acá cuando he ingresado la misma estructura, se dan cuenta que se va a considerar las cargas puntuales. No es que el programa pueda calcularlo así, ¿no? Con la carga distribuida inicialmente, no, porque de esa forma en realidad no trabaja. Nosotros somos los encargados de generalizar finalmente esas cargas que en realidad va a actuar en una armadura, que son cargas puntuales. Entonces aquí he hecho ya el artificio, le he colocado los valores. Si queremos hallar las fuerzas internas de eso, ahí te das cuenta, ¿no? Ahí está, la reacción de 30 también han sido correctas. El valor de esta barra, 22.5 positivo. Y vamos a hallar el desplazamiento vertical en el apoyo móvil. Por lo que veo acá, tendría que cambiar algo, el área. Me parece que le he colocado otro valor. Bueno, vamos a corregirlo, ¿no? Si quiero hallar, o en el programa, acá lo más conveniente es hallar el diámetro, ¿no? El diámetro con respecto ya al área total. ¿Cómo hallo el diámetro? Bueno, decimos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área, ya tengo este valor, voy a despejar lo que es el diámetro. Pues. Sería la raíz cuadrada del área multiplicado por 4 sobre pi. ¿Cuánto sería el diámetro ahora? Reemplacen nada más lo que es el área, este valor, multiplicado por 4 sobre pi. Me está dando un diámetro de 0.0433 aproximadamente metros. Ese es el diámetro. Voy a introducir acá el programa. 0.0433. Ahora sí. No, ahí está el área. 736 aproximadamente. Ahí está. A ver, déjenme comprobar. Este es el área, perdón. Este es 0.001473, ¿no? Ahí está. Bueno, más redondeado. Ahora sí, voy a aplicarlo. Finalmente voy a hallar el desplazamiento vertical que se origina en ese punto. Ahí lo tenemos. El desplazamiento en Y del apoyo móvil, como te das cuenta, va hacia abajo, está descendiendo. Tiene un valor de 0.00229. Negativo porque en el programa lo considera cuando el eje es hacia abajo, va a ser negativo. Igual a nosotros nos ha dado positivo porque ha sido correcto como lo hemos considerado. 0.00229. Ahí está. Comprobamos, vemos que tenemos el mismo desplazamiento, ¿no? Acá le hemos considerado un decimal de más, así que vemos que no hay ningún problema. Así que de esa forma entonces nosotros calculamos lo que es los desplazamientos. Para este ejercicio sí fue interesante esa carga distribuida porque de repente no sabemos cómo es que tenemos que idealizar finalmente o aplicarlo en el nudo correspondiente. Y ya el otro proceso creo que ya es más accesible con respecto a las fórmulas, hallar las fuerzas internas, recordar un poco de la estática y poder, ¿no?, hallar finalmente la respuesta correcta. Espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.